Buenas tardes con todos los que están presentes. Hoy estamos terminando nuestra jornada de capacitación. Debido a un problema de salud, pues tuvimos que cambiar de instructores para esta jornada de capacitación. Sin embargo, pues vamos a- a tratar todos los temas que se encontraban en el seminario. Y vamos a cubrir hoy día el tema de los riesgos de soborno frente a la pandemia. Aquí una consulta, no sé si todos pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, no sé si alguien me puede confirmar. Aleida, muchas gracias. Entonces empezamos, ¿no? Bueno, ustedes ya me conocen, soy David Fiallos, soy el socio de auditoría en Money Group. Y estoy capacitado en sistemas de prevención de soborno, también en prevención de delitos financieros, adicional a que tengo capacitación en sistemas de auditoría y en normas internacionales de información financiera. Vamos a compartir aquí un poquito. Pablito se nos va a unir, adelantar un poquito más el curso, ya que como les digo, fue una pena de última hora y nos tocó aquí cambiar los lugares en los que estábamos, ¿no? Aquí están pues nuestras hojas de vida, pero vamos a lo que nos atañe en este seminario, ¿no? Como introducción, pues les puedo decir que actualmente los riesgos de soborno su nivel y su impacto ha subido después de la pandemia. Esto más va relacionado con el tema de que muchas entidades han sufrido un significativo deterioro en en sus posiciones económicas y en sus negocios. Entonces, ahora seríamos más susceptibles de estarnos enfrentando a estos temas, ¿no? Ya sea si operamos con un ente gubernamental o estamos también operando totalmente en el sector privado. Y el soborno es, bueno, una de las prácticas corruptas más conocidas en nuestro entorno y hemos ya podido ver algunos casos en nuestra realidad en el Ecuador que han sido muy complejos y que han desatado también una serie de investigaciones y otros eventos que lamentablemente han permitido observar que existen muchos temas de corrupción dentro de nuestros sistemas. Actualmente, por lo menos aquí en el Ecuador, hay muchos casos que ahora son de dominio público, ¿no? Entonces, el soborno, pues, es uno de esos principales eventos indeseables que tenemos en nuestro medio. En la agenda de hoy vamos a tratar la cultura organizacional, el límite de los controles, la gestión de riesgo, la ISO 37001. La vamos a ver de una forma muy general y al final vamos a hablar acerca de una política antisoborno. Entonces, la cultura en las organizaciones. Bueno, si bien es cierto, el tema de prevención de la corrupción, soborno y todas las cosas que están en- relacionadas con estos eventos deben emanar desde la alta gerencia, ¿no? Ya habíamos conversado en ocasiones anteriores acerca del tono de la gerencia, ¿no? Que es algo que ya viene con COSO RM y con el nuevo COSO en el 2017. Es un tema súper importante ya que de la cultura organizacional, pues se deriva también el comportamiento de muchos de nuestros subalternos o pares dentro de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, lo que estamos aquí presentando es, yo puedo estar hablando de que hay que tener una cultura, buenos valores éticos, e inclusive eso puede llegar a estar en un documento interno de la entidad. Sin embargo, es otra cosa como tú. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de vendedores y siempre estoy hablando de que se deben hacer
los negocios con base en la ética y en todos nuestros valores. Sin embargo, premio a las personas que obtienen un contrato mediante un pago de facilitación o mediante un soborno que puede ser de forma financiera y no financiera, ¿no? Y estoy dando un mensaje ambiguo, no estoy predicando con el ejemplo. Y eso lo que provoca es que en la cultura organizacional, todos los que estén debajo de la alta gerencia también estén inclinados a cometer ciertos actos de soborno o alguna práctica corrupta que no esté de acuerdo a lo que, cómo queremos operar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos reseñando, pues, que el 80% de los fraudes son perpetrados por miembros del Consejo de la Dirección. Y actualmente eso se ha vuelto algo como muy, ya, ¿cómo les podría decir? Es bastante común en nuestro medio. Que si usted quiere hacer una adquisición debe pagar un valor o se solicita comisiones o bonos por entregar o favorecer a alguna persona en un proceso de contratación. Entonces, estos pagos ya a sabiendas de que van a darnos una ventaja sobre los demás, se han vuelto naturales en nuestro medio. Y eso es un problema bastante grave, ya que inclusive ya no se está peleando contra eso, se acepta como algo que que es normal en el comportamiento de nuestros jefes, de nuestras personas que están en las áreas de adquisiciones, en las áreas de contratación e inclusive en las áreas de venta, ¿no? Entonces, es un problema bastante arraigado en la cultura latina y en otras culturas también, pero pues estamos hablando más hoy de nuestro tema acá en el Ecuador. Continuando con eso, bueno, aquí tenemos algunos datos que nos proporciona Trace International. En el 2017, el Ecuador fue, de acuerdo a esta entidad, fue catalogado como un país con un riesgo moderado a alto en sobornos. Y realmente esto va relacionado con cuatro segmentos que podemos ver aquí en la presentación. Entonces, el primero que es la interacción con el gobierno, bueno, lastimosamente tenemos un alto índice ahí de funcionarios que han cometido eh, esta, estos eventos no deseados y lastimosamente es algo que, por ejemplo, hoy con la pandemia se ha hecho mucho más evidente, que se ha favorecido a personas con contratos que quizás no han cumplido, o personas que han llegado con sus empresas, han licitado y han ganado, sin embargo, han delegado la totalidad de la ejecución de los proyectos a otras entidades, a pesar de que esto está prohibido en nuestra legislación y hay un porcentaje en el que se puede hacer. Sin embargo, pues no se había detectado hasta que empezaron todos los escándalos que vinieron con la pandemia, especialmente en el tema de compras públicas. Y esto también va relacionado con algo que decíamos en nuestro primer seminario respecto a los, eh, los efectos que van a tener en los programas de ayuda de carácter gubernamental, ya que muchas de estas personas que no deberían tener acceso, pues lo han tenido y han obtenido sus permisos, certificaciones, cosas de funcionarios públicos que debieron haber recibido algo a cambio, por ejemplo, eh, ahí vamos de nuevo con un escándalo bien sonado hoy en día, que es el tema de los carnets de discapacidad. Como una persona que pues no presenta una discapacidad tal cual la reconoce la ley, puede acceder a uno de estos beneficios, ¿no? Entonces, lo que sí se entiende es que de fondo el funcionario que estuvo a cargo de la revisión, pues debió haber recibido algún beneficio de expedir este documento a pesar de que no se cumplía con los requisitos de ley. Ahora vamos a otro tema. Aquí en el Ecuador eh, el marco legal todavía no tiene un gran alcance. Si bien
la corrupción y esas cosas están en ciertas leyes. No tenemos una ley propiamente para combatir el soborno, como es en el caso de Estados Unidos con su ley FCPA, que es súper clara y de muy largo alcance respecto a los sobornos, ¿no? Ahí vamos a otro punto que es la transparencia de los gobiernos y los servicios civiles. En esto tenemos una calificación media de 58 puntos, no todo se califica sobre 100 y es una calificación bastante alta, ya que pues también es de dominio público que en muchas entidades, pues como existen buenos funcionarios, también hay funcionarios que están requiriendo de ciertos pagos para agilitar un proceso o para asignar un contrato. Entonces, eh, eso en la parte gubernamental, en la parte estatal. Sin embargo, esto también se da mucho en la práctica privada. Hemos tenido pues muchos acercamientos con entidades que han empezado a trabajar con estos temas para protegerse del soborno y sí han existido pues eventos en los que algún funcionario solicitó una comisión para asignar un contrato de servicios de capacitación, un contrato de servicios de consultoría, y se ha hecho bastante grave. Tal vez ustedes también puedan recordar el famoso caso de FIFA Gate, donde uno de sus funcionarios pues ya llegó a ser conocido como Mr. 10%, ya que esta persona para la aprobación de cualquier contrato solicitaba el 10% de su valor como una comisión a la cual tenía acceso y la utilizaba libremente. Al final este funcionario llegó a tener un gran poder y sus ingresos pues se multiplicaron de una forma bastante grande, que inclusive llegó a tener en una de las torres Trump un departamento, una suite solo para sus gatos. Entonces, el nivel en el que estaba esta práctica corrupta era demasiado alto. Como les digo, es un tema que puede afectar a cualquier entidad y que vamos a ver más adelante, como todos los modelos, debemos enfrentarlo como un riesgo latente en nuestras actividades y debemos medirlo y tener las protecciones adecuadas para evitar estos temas, ¿no? Y vamos ahí, el cuarto punto es la capacidad para la supervisión de la sociedad civil. Pues aquí mm, las denuncias no vienen simplemente de la observancia de la población, sino también han tenido más una connotación como de querer sacar a ciertos grupos para que entren otros grupos, ¿no? Ahí es donde también debemos pensar cuáles son o lo que le inclina a un denunciante a hacer la denuncia, ¿no? Entonces, eh, gran parte de las denuncias que se obtienen en las en las hotlines o en las líneas de denuncia, son de personas con las cuales no se tuvo un buen trato y que participaron en algún punto en el acto corrupto, ¿no? Y es lamentable que lleguemos a esos términos. Siguiendo un poco más, bueno, entonces deberíamos hablar de qué aspectos refuerzan la cultura y los valores éticos, ¿no? Y a través de las charlas que hemos tenido se ha tratado mucho el tema de a quién estamos reclutando. Y las evaluaciones del área o de las áreas de recursos humanos son valiosas y se han estado haciendo bajo los términos que requieren sus empleadores, que requiere una evaluación general. Sin embargo, no se ha logrado un procedimiento que en su totalidad pueda mitigar el riesgo, ya que muchas de las evaluaciones que se realizan al momento de selección y contratación, pues no implican, por ejemplo, un conocimiento del entorno de la persona. Y nos limitamos a hacer eh, una revisión general acerca de sus antecedentes. Tal vez un perpetrador o una persona que trae consigo una práctica corrupta no no haya sido sentenciada en algún punto por la justicia.
Entonces son cosas que no podemos observar si es que no conocemos su entorno y hacemos un buen procedimiento de debida diligencia sobre esas personas que estamos contratando, principalmente los que se encuentran en puntos de riesgo, ya sea en el área de compras, ya sean personas que se encuentran en el área de ventas, que son más susceptibles de ser atacadas o de tener que enfrentar estos eventos, ¿no? Y de ahí viene la otra parte, ¿no? Deben existir procedimientos, manuales, un código de ética que debe ser debidamente socializado y cumplido por las personas. Eh, los procedimientos, pues, de inducción deben contemplar que se dé un curso profundo acerca de nuestros valores y acerca de cuál es la posición de la entidad frente a las prácticas corruptas, y en este caso especialmente el soborno. Y también deberían, después de haber hecho esta inducción, que va a ser un proceso de más largo alcance, deberían existir sensibilizaciones que deberían darse con una cierta periodicidad, enfocados pues a que nuestros empleados, nuestra área de trabajadores, conozcan la posición, conozcan los planes y las sanciones que debería tener una persona que incurra en uno de estos eventos. También hay que recordar que son muy importantes los procesos de reinducción, por ejemplo, de una persona que ha tomado su inducción, ha pasado un año, toma sus vacaciones, de vuelta debería recibir un procedimiento de reinducción, enfocándonos en estos riesgos, ¿no? El canal de denuncias debe ser implementado de una forma oportuna. Actualmente, en las entidades que hemos podido asesorar, no han existido estos canales de denuncias, y a veces, pues, darle la opción a una persona, pues, a que denuncie una práctica corrupta o que denuncie una sospecha de soborno, es algo que también ayuda a la transparencia de las operaciones de las entidades a las que pertenecemos. Un ratito. Sí, a ver, Alejandro nos está preguntando algo, ¿ya? Dice, a veces las partes operativas no quieren formar parte de este ambiente de control y delegan eso a la segunda o tercera línea de defensa. ¿Cómo se puede proceder en estos casos? Pues, Alejandro, ya bueno, lo vamos a ver más adelante, pero me voy a adelantar un poquito, ¿ya? El principal responsable siempre va a ser la alta gerencia, porque recuerden, siempre estamos hablando del tono de la gerencia. Entonces ellos siempre van a ser los principales responsables. Ahora, en un segundo plano debería existir una persona delegada o un comité delegado a la implementación y el seguimiento de estos procedimientos contra el soborno. Esto debe formar ya parte del sistema de control interno, en la medida en la que estemos afectados por este evento, ¿no? Por ejemplo, una persona que no tiene nada que ver con el área de adquisiciones, tal vez no tenga una alta exposición a este riesgo y él no necesite tanta sensibilización como una persona que está en el área de contratación, por ejemplo, o una persona que se dedica a nuestra área de ventas. Esto pues no debe ser opcional, ya que también implica mucho de que no estamos llegando con el tono de la gerencia a todos los estamentos que deberíamos llegar. Entonces, es una recomendación bastante fuerte en temas, por ejemplo, de auditoría de cumplimiento. Debe evidenciarse de que existe un órgano responsable, que es alguien delegado de la alta dirección, y un delegado o un comité que puedan mitigar este riesgo. Eh, si bien es cierto, puede que muchas entidades nos digan, es que nunca ha ocurrido, o aquí nunca va a pasar. Nosotros tenemos total confianza en todos nuestros colaboradores. Sin embargo, lo que queremos hacer es mitigar el riesgo, mejorar la transparencia de nuestras operaciones y no exponernos a algo que es indeseable, ¿no? Entonces, es una recomendación bastante fuerte. En ese caso también, las personas que están a cargo
de verificar, pues en esta línea de, estas líneas de denuncia, también deben realizar investigaciones o pasos previos a una investigación profunda que respondan oportunamente. Porque por lo general lo que pasa acá es que cuando llega a través de líneas de denuncias al organismo de control, ya sean auditores internos, oficiales de cumplimiento o algún funcionario de un nivel adecuado, hasta saber si realmente pasó, porque el primer shock es como que cómo puede estar pasando esto en mi empresa, nunca ha pasado. La ventana de exposición pues al riesgo se amplía y también da una oportunidad a que el perpetrador pueda salir de la empresa, pueda fugarse, pueda esconder los activos que ha recibido como parte de eso, ¿no? Entonces, ahí Alejandro, la recomendación es que esto debe empezar desde la parte de arriba, de lo más alto de la entidad, y ellos deben dar el apoyo suficiente a las áreas, o ya sean internas o externas de control, para que se puedan implementar estos sistemas y las líneas de denuncia, ¿no? Ojo que también hay que tener y evaluar que estas líneas de denuncia también deben responder a eventos que puedan ser hasta cierto punto razonables, ¿no? También, como les decía al inicio, hay que evaluar la razón por la que un delator o un whistleblower nos está dando el dato, ¿no? Por lo general, por lo menos en el 50% de los casos, son personas que estuvieron dentro de una etapa en ejecución de ese evento y que pues por alguna razón llegaron a un desacuerdo y ahora eso es como una especie de venganza o de retribución que están tomando. Entonces, siempre es importante saber por qué una persona lo está denunciando. Entonces, pues viene también del otro lado, ¿no? Un denunciante puede estar haciendo eso por el bienestar de toda la organización, pero también se debe asegurar de que esta persona no sea atacada después. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, si su jefe directo fue el que estaba relacionado con eso y él llega a tener conocimiento de quién lo denunció, pues puede acosarlo, puede atacarlo y no permitir que su trabajo se ejecute con normalidad. Y esto a veces llega hasta el despido. Acá las leyes ecuatorianas todavía no nos protegen en esos casos. Sin embargo, hay que entender que no es necesario que esté en una ley para que nosotros cumplamos. Entonces, esto ya viene de las mejores prácticas, y cuando estoy pensando en una línea de denuncias o un canal de denuncias, también estoy pensando en dar un nivel de seguridad adecuado a la persona que denuncia, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente punto, que es diseñar y ejecutar un sistema sancionador de incumplimiento del código de conducta, ¿no? Por eso también, cuando estamos hablando de inducción, reinducción y sensibilización, es súper importante que la gente entienda qué es lo que va a pasar cuando incurre en uno de estos actos. En los casos, pues, más extremos, puede llegar inclusive a un juicio por parte de la entidad por los daños que se pueden dar en la marca, en la pérdida de transparencia de la información, daños financieros. Sin embargo, hay que documentar esto adecuadamente si es que se quiere, por ejemplo, ejecutar un despido, ya que si no se han seguido los pasos adecuados, si no se tiene la documentación apropiada, podrías estar cayendo en un despido intempestivo. Entonces, a pesar de que es un evento que puede generar una respuesta emocional bastante fuerte, es importante que los sistemas respondan de una forma adecuada, documentando y siguiendo un debido proceso para la separación de ese personal que ha incurrido en una falta grave, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos, el último punto es reconocer o incluso premiar a departamentos de empleados que demuestren excelencia ética en sus comportamientos y toma de decisiones. Pues esto sí, prácticamente acá en el Ecuador no lo he podido ver. Hemos podido estudiar con profesionales de otros países donde esto es como que más normal, más del día a día, y pues sí existen comportamientos que refuerzan mucho, mucho, mucho la cultura y los valores éticos de la entidad.
Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos la SEC tiene un programa para que los denunciantes de forma anónima y puedan hacer estas denuncias, y en el caso de llegar pues a que realmente ha existido un caso de soborno o de una práctica corrupta, y ellos reciben un premio que está relacionado con un porcentaje del total de las multas que se le imputan a la entidad que ha cometido este evento anunciado, ¿no? Entonces, como les digo, aquí actualmente en el Ecuador legalmente no existe. Sin embargo, como de las mejores prácticas, pues sí se puede adoptar dentro de una entidad y debe ir de la mano con delegados, ya sea un funcionario o un comité que que pueda ir dando seguimiento a estos eventos, ¿no? Entonces, ahora del otro lado, ¿no? Hay conductas que no promueven pues estas buenas prácticas. Aquí pues, ya habíamos conversado, pues parte de las malas prácticas es la creación de empresas offshore o en países que permiten la creación de entidades sin la necesidad de divulgar quiénes son sus beneficiarios finales, ¿no? Estas, estas entidades pues han servido para una de las fases muy conocidas del lavado, ¿no? Que están ahí presentes. Como saben, pues todo delito financiero en algún punto, más bien cualquier delito del cual se obtenga un usufructo, en algún punto va a requerir el blanqueo de capitales, ¿no? Y no es la excepción el soborno. Entonces ahí, por ejemplo, sí se apela mucho a dos importantes actores, que son los contadores, auditores y los abogados. El GAFI los define como los relacionadores económicos o gatekeepers. Estas personas tienen la capacidad de crear empresas, de crear tramas internas para esconder el dinero proveniente de un ilícito, transferirlo, colocarlo, transferirlo después e integrar al final ese dinero para que aparezca luego como que fuese dinero lícito. Entonces es súper importante que si, por ejemplo, estamos evaluando un cliente eh, para que implemente, o estamos evaluando un cliente como parte de su auditoría de programas de cumplimiento, que en este caso sería el cumplimiento de un programa contra el soborno, pues que se hayan considerado estos niveles de riesgo para que se generen procedimientos, y especialmente procedimientos de debida diligencia sobre los empleados o sobre los agentes o los relacionados con nuestra actividad que operan en nuestro nombre, ¿no? Entonces esto hay que ser súper claros. En el marco de la FCPA, pues es de muy largo alcance. Usted no necesariamente tiene que ser un ciudadano estadounidense y haber estado en Estados Unidos para cometer una falta relacionada con la FCPA. Entonces, si usted está operando como un agente para una entidad estadounidense en un país extranjero y usted ha cometido o ha pagado un soborno, o ha dado un facilitation payment, o ha infringido una política de hospitalidad y regalos, pues usted podría estar incurrido en un caso de soborno, y las sanciones son bastante fuertes en Estados Unidos. Sí, ahí vamos, seguimos y hablamos pues de las sanciones, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas sanciones, sin embargo, lo que pasa es que llegan al punto sancionador, pero nunca se ejecuta. Entonces el mensaje es muy negativo para las personas, ¿no? Porque ya pierde esa fuerza disuasiva que tiene una sanción. Entonces, pues la gente ya no lo toma con el debido cuidado como debería, sino que como saben que no va a existir una sanción ejecutada, pues lo siguen haciendo.
Y pues ahí sí se van a encontrar con muchas personas que no quieren atender, como nos decía Alejandro, ¿no? Porque es más importante hacer el negocio, porque es más importante trabajar, y lo vemos como que eso fuera el core del negocio, ser productivos y todas esas cosas, pero recuerden que si en algún punto uno de nuestros funcionarios se ve implicado en un caso que sea de conocimiento público de soborno, eso no solo va a afectar a la empresa, nos va a afectar a todos porque van a venir demandas, va a afectar el mercado con el que opero, porque nadie va a querer operar con una entidad que está siendo investigada. Entonces, eso significa pérdidas en dinero muy, muy grandes. O sea, gané un contrato de $1.000.000, $10 millones, o de alguna suma mucho mayor. Sin embargo, si estoy visto en estos casos, puede ser que luego pierda de ahí en adelante, y hacer el control de daños sobre un impacto en la imagen de las empresas es bastante complicado y duro para las empresas. Entonces, eso es algo que debemos tener muy en cuenta, y que también tiene que ver con el cumplimiento de un principio de transparencia de nuestras operaciones. Que eso, pues, en el mercado es muy bien visto y que nos puede ayudar a conseguir clientes más grandes, mejores negocios, y posicionarnos adecuadamente dentro de nuestra industria, ¿no? Entonces, despidos de empleados luego de denunciar incumplimientos, y esto justo viene con lo que conversábamos hace un momentito de que hay que asegurar que las personas, pues, que ejecutan una denuncia no sean despedidos, ¿no? Entonces esto a veces se ve como que estuviese mal, o como que es un ataque contra las personas. Hay muchas personas que, por ejemplo, no denuncian porque se sienten o sienten que están traicionando a un amigo, ¿no? Entonces eso es bastante complicado. Aquí Alejandro nos dice, pues, sí, igual, justo Alejandro nos dice, pues, intentan evitar las represalias por parte de sus jefes. Sin embargo, esto no debería existir, ¿no? En nuestros procedimientos de denuncias debería asegurarse de que la persona que denuncia, que es un denunciante de buena fe, pues no sufra ningún daño en su honra o en su trabajo, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto, que es la falta de sanciones legales o pecuniarias de directivos al verse incursos en actos delictivos. Y es justo lo que decíamos hace un momento, ¿no? La alta gerencia paga sobornos para obtener un contrato con un ente estatal, o paga sobornos para obtener un contrato con un ente privado. Y esa es su práctica, pero nadie le hace cumplir lo que estaría, pues, en nuestros códigos de ética, o lo que está inmerso en nuestros documentos, en nuestros valores. Entonces, toda la fuerza que puede haber tenido un programa para mitigar el riesgo se pierde, ya que si el dueño lo hace, o si mi jefe lo hace, que es alguien de alto calibre, y no pasa nada, entonces el mensaje es: ¿por qué yo no lo puedo hacer? Inclusive en algunos momentos va a llegar que pueden ser hasta premiados, ¿no? Entonces, el mensaje ambiguo hace que las personas, pues, no puedan cumplir adecuadamente con sus operaciones, y que no se pueda mantener una cultura ética. Vamos a la siguiente slide. Vamos ahora a hablar del límite de los controles. Pues, como saben, ningún riesgo se puede mitigar hasta cero, ¿no? Todo lo que hacemos mediante nuestros sistemas de control, mediante nuestra observancia, mediante el monitoreo, la revisión interna y externa de los entes de control y de los autorizados para revisar las operaciones, pues tiene un límite. Entonces, pues el perpetrador, o la persona que quiere, pues, caer o ejecutar un soborno o ejecutar un delito financiero dentro de las entidades, conoce muy bien estas debilidades. Entonces, también pueden existir factores externos e internos, ¿no? Y en este justo momento nos estamos enfrentando a un factor externo bastante
grave, ¿no? Que es el tema de la pandemia. Como les decía al inicio, el efecto en la economía de las empresas medianas, pequeñas, ha sido muy grande. Entonces, esto nos puede llevar a, por ejemplo, ¿sabes? Debo pagar un cierto valor para obtener un contrato, pero con ese contrato podría mantener mi empresa a flote hasta fin de año. Entonces nos vemos muy presionados ahí. Y si esto ya no ha sido levantado en nuestro mapa de riesgos, como por ejemplo lo decía ayer Juan Pablo en los temas de ciberseguridad, pues estamos dejando una ventana de exposición bastante amplia. No hemos logrado mitigar el riesgo. Si no está siendo evaluado, hay un riesgo ahí que se puede traducir en un riesgo material y que puede generar pérdidas de la compañía. Entonces, pues hay cosas que los controles, a pesar de que estén muy bien diseñados, no van a poder detener, ¿no? Si, por ejemplo, mañana un funcionario de alto calibre dentro de nuestras entidades decide que tiene o que quiere sobornar a un funcionario para obtener un contrato, esa persona tiene la capacidad de saltarse los controles, ¿no? Y ahí tendrían que entrar en marcha todos estos mecanismos de denuncia y de alerta interna para que este funcionario sea sancionado. Sin embargo, como les digo, esto todavía no lo hemos podido ver en su totalidad en el Ecuador. Todavía las cosas de los sistemas de control en las entidades medianas y pequeñas son manejadas de una forma bastante artesanal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y no hemos trabajado para fortalecer ese control interno, o sea, seguimos pues de nuestras prácticas comunes que no están documentadas en ningún lado y que pues no podemos medirlas y no podemos saber qué nivel de eficacia tiene. Entonces, esto es para considerar, ¿no? Y para todas las personas que están trabajando en, en auditoría como revisores, pues ya deberíamos estar evaluando cómo responder a este riesgo si es que somos de la parte interna o somos oficiales de cumplimiento, y como auditores externos, pues ya deberíamos estar viendo cómo va a mitigar estos riesgos y estos impactos nuestros clientes, ¿no? Porque este va a ser uno de los años más complicados que hemos tenido, pues, como desde el 2004 y esas cosas, cuando tuvimos esa gran debacle de los bienes raíces y que afectó a todo el mundo. Entonces, este evento es mucho más grande. Y aquí llegamos a lo que estábamos conversando, ¿no? Hay un monitoreo continuo, hay gente que está evaluando si los procedimientos de control están debidamente actualizados. Por ejemplo, si hoy mi mapa de riesgos todavía no he evaluado el impacto o qué tan expuesto estoy a este riesgo y qué voy a hacer para mitigarlo, pues tal vez no tenga una respuesta. Y mañana algún funcionario puede cometer un soborno. Entonces es bastante recomendable que las entidades empiecen a pensar en cómo van a monitorear estos riesgos. Sin embargo, que en COSO 2017 ya se habló de la prevención de fraude y prácticas corruptas, ¿no? Deben existir controles diseñados específicamente para mitigar estos riesgos. Bueno, como estamos hablando muy seguido de eso, ¿no? Los modelos son de riesgos. Entonces usted ya debería haber hecho un perfil de riesgo, por ejemplo, del riesgo de fraude, del riesgo de soborno, del riesgo de corrupción, y deberíamos ya estar en marcha y con respuestas ya evaluando controles direccionados para mitigar estos riesgos, que es muy importante dentro de las entidades, como les digo. Puede hacer que haya mucha resistencia, es normal, que inclusive uno llegue a ser visto como que solo por molestar, o es un esnovismo, es algo de una novelería, no es así. Han cambiado mucho los términos en los que estábamos trabajando y ahora es muy importante que estemos pues listos para responder a este riesgo, ¿no? También esto está de la mano con una continuidad del negocio. Si mañana no se cumple adecuadamente, pues vamos a perder todos nuestro trabajo.
Y aquí vamos a hablar de la gobernabilidad, ¿no? Y si bien es cierto, pues como muchos de ustedes ya deben conocer, las entidades medianas, pues tienen una estructura jerárquica, ¿no? Casi siempre, por lo general aquí en el Ecuador, son entidades familiares. Entonces, no tienen a veces la capacidad o el conocimiento para generar este tipo de políticas, ¿no? Y ahí sí, pues deberíamos acceder a un consultor debidamente capacitado que nos pueda ayudar a generar un programa a nuestra medida. Quizás no podamos hacer algo muy grande como certificarnos con ISO 37001, pero sí podemos tener unas mejores prácticas y, e ir fortaleciendo nuestro sistema de control interno. Entonces eso es bastante importante dentro de las entidades. Y de otro lado, pues que no se quede solo en el papel, ¿no? Porque hay muchas entidades que tienen manuales muy bien redactados, muy bien diseñados, pero nadie los conoce. Entonces prácticamente es como que no existiesen. Eso es algo que se debe tener mucho en cuenta, ya sea cuando vayamos como revisores o cuando somos parte de la entidad. Y vamos a la gestión del riesgo. Pues todos los sistemas bueno, todos los sistemas de revisión, los programas de cumplimiento, están basados en riesgos. Esto es una recomendación generalizada por los entes internacionales que han estado considerando esto, ¿no? Y más visiblemente en los últimos años, pues el GAFI, que ya no solo está hablando de los temas de lavado, del narcotráfico y el terrorismo, sino también está hablando de temas de lavado provenientes de corrupción y obviamente dentro de eso del soborno, ¿no? Entonces, como les digo, cuando estamos pensando en nuestras entidades debemos evaluar a qué riesgos podríamos estar expuestos, ¿no? Quizás, por ejemplo, si yo no opero una, eh, con una entidad que trabaje directamente con entes gubernamentales, tal vez mi riesgo sea más bajo que si solo opero en la parte privada. Sin embargo, el riesgo está ahí, ¿no? Como les digo actualmente, pues esto está bastante más presente en nuestro mercado. Entonces, habría que evaluar hasta qué punto estamos expuestos y a qué tipos de soborno. Porque, por ejemplo, si soy una entidad de carácter privado que habitualmente requiere hacer procedimientos, por ejemplo, de patentes o de registros, y los procedimientos son muy lentos y he decidido pagar un facilitation payment o realizar un facilitation payment, eh, podría estar muy expuesto por mi relación en los procesos de patentes, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos que evaluar bien cómo está trabajando el área legal, si es interna, o cómo nuestro asesor externo está asegurándose o asegurándonos que no está cometiendo algún, algún soborno o está pagando alguna cosa para que se opere más rápido, ¿no? Y esto va de la mano de un análisis de riesgo. Entonces hemos identificado primero el riesgo que estoy expuesto. Luego he analizado qué impacto podría tener, ¿no? Y qué probabilidad de ocurrencia. Luego vamos a analizar qué coberturas voy a tener para eso, que básicamente es diseñar procedimientos de control que sean capaces de mitigar ese riesgo. Después de eso voy a asignar a alguien que haga ese seguimiento, ¿no? Que, por ejemplo, en las entidades más grandes puede estar de la mano de un comité o puede estar dentro de la función de auditoría interna. Entonces, dependiendo de cómo se vaya realizando eso, pues habrá un responsable del seguimiento. Y en el caso pues, más extremo, ese seguimiento debería ser realizado por algún delegado de la alta gerencia, ya que, como les decía al principio, ellos son los principales responsables de que nuestras políticas se ejecuten adecuadamente. ¿Sí? Luego vamos pues ya al funcionamiento propiamente dicho, y vamos a ir controlando y actualizando los procedimientos dependiendo de cómo haya cambiado o qué tan dinámico sea el medio en el que operamos, ¿no? Y ahí regreso a lo que estoy comentando
bueno, y en repetidas ocasiones, ¿no? Hoy en día los riesgos monetarios derivados de la pandemia pues son bastante grandes. Y las entidades ya deberían estar pensando en programas de cómo van a responder a ese riesgo, cómo van a mantener la operatividad y la continuidad del negocio. Sin embargo, pues no son trabajos que se pueden hacer de una forma rápida y sin consideraciones profundas, ¿no? Sí tiene que haber un buen análisis de nuestro perfil como empresas para saber cuáles son los riesgos que realmente me podrían afectar. Entonces no se olviden de esto, tener en sus matrices de riesgo y evaluar el impacto y la probabilidad de la ocurrencia de este riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a las mejores prácticas o buenas prácticas que se recomiendan. Entonces, justo lo que les acababa de decir, hay un perfil de riesgo, he analizado mi entorno, he analizado mis operaciones y tengo un perfil de riesgo. Con eso, pues ya voy a pensar a quién voy a delegar la función de revisión, de seguimiento, cómo voy a responder a eso. Después de eso viene la parte de la inducción y reinducción, ¿no? Es muy importante que las personas tengan esto muy claro y en mente todo el tiempo que estén trabajando con nosotros. Entonces, para eso, pues, siempre en la inducción debe existir una declaración que va a formar parte del file de cada empleado, donde él declara, pues, que ha recibido la inducción y que conoce las posiciones, los valores y la ética de la entidad sobre prácticas corruptas y soborno. Entonces, es súper importante, ¿no? Y luego hacer la planificación de las sensibilizaciones. Las sensibilizaciones pues no tienen que ser muy, como que muy largas. O sea, no voy a hacer una sensibilización de 2 horas. Quizás eso es para una inducción. Pero una sensibilización puede ser un programa de una charla de 15 minutos. Eh, Se puede hacer como parte de una integración dentro de los procedimientos de recursos humanos. Sin embargo, lo que sí debo asegurar es que eso sea con una frecuencia adecuada, ¿no? Al menos la sensibilización debería ocurrir de unas 2 a 3 veces por año, para que siempre lo tengan presente, ¿no? Y siempre voy a estar comunicando por los canales internos cómo estamos operando respecto a la mitigación del riesgo de sobornos, ¿no? Y como les decía, la reinducción, pues por lo general no hemos visto que se esté dando una reinducción para las personas que regresan de vacaciones. O sea, hicimos la primera inducción, les dijimos cuáles eran nuestras prácticas frente al soborno, firmaron el documento, pero después de eso no se ha hecho un afianzamiento de ese conocimiento y no ha existido pues estos temas. Es bastante complicado porque fácilmente las personas lo olvidan o lo toman como que es algo que se dio en ese momento y no hay por qué seguir haciendo hincapié en eso. Entonces, hay que considerar esto, bueno, y trabajar de la mano con los departamentos de recursos humanos, que son muy importantes, ¿no? Y en el caso, pues, de entidades medianas y pequeñas que, pues, no cuentan con un departamento, pues, con una persona que esté relacionada con las cosas administrativas, eh, es bastante válido, ¿no? Y que quede documentado, porque recuerden que siempre voy a estar haciendo seguimiento y evaluaciones, y pues si no existe la documentación apropiada, pues es como troll. Y recuerden también que llevar una documentación adecuada en el caso de que mañana un empleado caiga en un evento de una práctica corrupta o del pago de un soborno, pues es mucho más fácil ir al procedimiento de despido, ya que sí se puede probar que se le ha indicado cuáles eran nuestras posiciones o nuestras políticas frente al soborno y cuáles eran las, las sanciones que iba a tener. Entonces eso también nos asegura un debido proceso en la separación de empleados que hayan o que requieran ser separados por haber dado un soborno, ¿no? Entonces, vamos ahí, por ejemplo, en el tercer punto estamos hablando acerca del tema del conocimiento del entorno del empleado. Entonces, si bien tal vez no podemos hacer sobre todo, sí deberíamos tener un programa
para hacer visitas aleatorias, especialmente de las personas que están en puestos de alto riesgo, ¿no? Eso también emanará de nuestras evaluaciones, de nuestro perfil de riesgo, ¿no? ¿Qué posiciones o qué funciones dentro de nuestra entidad están más afectadas por el riesgo de soborno, ¿no? Y bueno, las charlas diarias que más tienen que ver con la sensibilización, quizás si no lo podemos hacer diariamente, ¿no? Pero, como les digo, debe ser eso con una cierta regularidad que nos permita estar tranquilos, que, que la gente tenga eso en mente y que se vaya convirtiendo en parte de su cultura, ¿no? Y al final, pues siempre el seguimiento por parte de los organismos de auditoría, ya sea auditoría interna o los seguimientos que hacen las personas que revisan, incluidos pues a veces los funcionarios o los auditores externos cuando están haciendo una auditoría de cumplimiento. ¿Sí? Y hacia afuera, es muy importante que esto también se comunique hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, es una práctica normal en entidades más grandes, tener publicados cuáles son sus valores, tener publicado cuáles son las sanciones por soborno, cuál es la posición frente al soborno de la entidad en sus páginas web. Entonces, como les digo, esto puede ayudar muchísimo y es de muy alto valor frente a la transparencia de las operaciones de nuestras entidades y puede llevarnos pues a posicionarnos mejor en nuestra industria, ¿no? Y ahí vamos al segundo punto. Por ejemplo, las personas o las entidades que tienen o que delegan su operación a otras entidades que operan en su nombre. Por ejemplo, mañana contraté a una persona a una persona externa para que me apoye con un proceso de contratación y que vaya en mi representación. Esas personas deberían también, a esas personas se les debería pedir cuál es su política o qué prácticas tienen para evitar el riesgo de soborno, ¿sí? O se les en el caso pues que sea una persona que opere, o sea, un, un, un colaborador independiente o freelance, habría que darle la charla de sensibilización y hacerle firmar el documento donde dice que él conoce nuestras políticas y que él se compromete a cumplir esas políticas cuando esté operando en nuestro nombre. Entonces, esa es otra cosa que tampoco le hemos podido ver, ¿no? Hay muchas entidades que subcontratan muchos temas, tercerizan muchos temas, pero no se han ocupado de tener esto en sus contratos o en acuerdos internos donde las terceras partes que están operando en nuestro nombre conozcan nuestras políticas y que se comprometan a cumplirlas, ¿no? Y eso también hay que recordar que en el caso de una ruptura de contrato porque se ha detectado que este tercero contratado ha incurrido en una práctica corrupta, pues ese es el apoyo muy importante que tenemos ahí y para también salvaguardar pues nuestra marca o nuestra buena presencia en el mercado, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de eso. Bueno, eso también va a ir en mayor o menor medida de acuerdo a los perfiles que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si quizás tengo tercerizado el tema el tema contable mediante un outsourcing que simplemente se dedica al registro y elaboración de estados financieros, quizás no esté tan expuesto como que si contrato un tercero para una contratación o contrato un tercero para que me ayude con fuerza de venta. Entonces, esto también debe estar en los perfiles de riesgo. Lo que sí hay que tener muy claro es que todo aquel tercero que opere en mi nombre debe tener conocimiento de mis políticas frente al soborno. Y debe existir una declaración de que lo conoce y que se está comprometiendo a cumplir con todas esas políticas, ¿no? Y por si acaso, hay como dato adicional, este tema también se repite para los programas de cumplimiento de lavado para las entidades que están cubiertas en este sector, ¿no? Entonces ahí es bastante claro lo que nos dice la ley y lo que está solicitando la UAFE
como parte de nuestro cumplimiento, ¿no? Entonces, eso para que lo puedan ir considerando. Entonces, vamos acá. Como les decía, o siempre que estamos hablando de un programa de cumplimiento, también estamos hablando en sí, de un programa basado en riesgos, ¿no? Tengo que evaluar a qué riesgos estoy expuesto, cuáles son los riesgos que debo mitigar o cuáles puedo dejar de lado y tengo una respuesta general. Entonces, hay que evaluar esto. Esto tiene que estar debidamente documentado dentro de nuestros papeles de trabajo, ¿no? Porque si mañana, por ejemplo, llega una auditoría de cumplimiento, pues debo decir por qué estoy respondiendo a un X riesgo y por qué no respondo a otro riesgo, o por qué mi respuesta es más fuerte o menos fuerte en cada caso, ¿no? Entonces, el perfil de la empresa es súper importante y debe considerar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, al inicio veíamos cómo nos califica Trace International en temas de corrupción y soborno al Ecuador. Entonces, si yo fuese un operador que está fuera del país, tendría que considerar ese evento geográfico dentro de la matriz de riesgos. Aquí en el Ecuador, pues somos un país bastante pequeñito, pero también sí se puede hacer un perfil geográfico, ¿no? Como saben, pues es bastante diferente la cultura en la sierra, la cultura en la costa y en el oriente, ¿no? Cada una de esas tiene sus niveles de riesgo, a pesar de que son casi parecidos, pero también podríamos estar evaluando ese tema ahí, ¿no? O si, por ejemplo, tengo un operador que está cerca de la frontera, o tengo un operador que está eh, o requiere mucho de procedimientos frente a los organismos públicos, o un operador que está trabajando plenamente en representarme en diversos lugares donde quizás yo no tenga todo el control sobre sus operaciones. Entonces, estas matrices de riesgo tienen que estar bien levantadas y tienen que estar bien evaluado el nivel de riesgo, ¿no? Y en este caso, regreso a lo mismo, debe existir un punto de riesgo respecto a la pandemia. Porque recuerden que voy a tener entidades que van a estar muy afectadas económicamente y que mañana, pues, esos son los sujetos más apetecidos por las personas que solicitan dinero, o quizás yo me vea abocado a realizar una de estas operaciones para mantenerme operando. Entonces, hay que evaluar ese riesgo y ver cómo mitigarlo, ¿no? Sigamos. Entonces, vamos a hablar así súper general de la ISO 37001. Y es aplicable para cualquier entidad, ya sea pública, privada, eh, sea con fines o sin fines de lucro. Y lo que esta norma nos trae es acerca de cómo yo debería evaluar mi riesgo, cómo debería responder y cómo debería ser las evaluaciones continuas, ¿no? Calificarse, pues también sí es bastante complicado y tiene un costo fuerte para la entidad. Ya, Alejandro nos pregunta, ¿ISO está relacionada con COSO 2017? Te cuento, Alejandro, que cuando estuvieron en conversaciones y cuando salió el documento sí tomaron en cuenta muchos de los temas de COSO 2017. Entonces ahí sí, como recordarán, COSO ya habla muy fuerte sobre el fraude y corrupción. Entonces ahí ya te está diciendo, oye, debe existir en cada elemento actividades de control direccionadas a mitigar los riesgos de fraude y los riesgos de corrupción a los que tú estés expuesto. Entonces sí tiene una relación. Sin embargo, que una certificación en COSO es mucho más amplia que una certificación en ISO 37001. Entonces, porque COSO abarca todo el marco de control interno de una entidad, y la ISO 37001 pues se va a dedicar a la mitigación de los riesgos propiamente de fraude, propiamente de soborno, mis disculpas. Entonces ahí, para que lo consideren, ¿no? Y justo lo que habíamos conversado,
Entonces, la responsabilidad, siempre va a recaer la responsabilidad más grande sobre la alta gerencia. Entonces, porque recuerden, ellos llevan el tono de la gerencia y cuando ustedes revisen COSO 2017 también se habla mucho del tono de la gerencia, ¿no? De tone at the top, que es lo que nos está hablando ahí. Y está muy relacionado con el ambiente ético y con el ambiente de control. Entonces, ahí está, pues ahí podemos ver la relación, ¿no?, que existe entre estos dos, ¿no? Y después de eso, debe existir una persona responsable y delegada de la revisión. Entonces, no, pues si no hay quien monitoree, si no hay un delegado para estar viendo que se cumpla, para estar haciendo las revisiones con las áreas que están de mayor riesgo, pues se va a perder el control de esto y no vamos a saber si se está cumpliendo o no. Entonces siempre debe existir dentro de la entidad un funcionario o un comité que haya sido delegado para el seguimiento y el cumplimiento de, de los del sistema de gestión contra sobornos, ¿no? Eh, aquí viene algo bastante extraño. No sé si ustedes recuerdan, y tal vez yo no estoy muy bien en los tiempos, pero debe ser hace menos de un año, el sistema de contratación pública publicó, y fue una noticia, que su, sus sistemas estaban certificados en ISO 37001. O sea, no existían, se había mitigado el riesgo. Se había logrado mitigar el riesgo. Sin embargo, cuando llegamos a después de la pandemia, nos encontramos que no ha pasado eso. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que la entidad, por ejemplo, central de contratación pública, está certificada. Pero las que están haciendo las veces en los otros estamentos públicos, pues no se ha llegado a instruir, no se ha llegado con la debida profundidad para que estas entidades también sean parte de este sistema, ¿no? Entonces de ahí, por ejemplo, tenemos una implementación incompleta, ¿no? A pesar de que el principal encargado de la contratación pública tiene este procedimiento, pues los entes que operan ahí o los que están haciendo las veces que son internos en cada organismo público, pues no les ha llegado todavía esta parte. Entonces ahí sí, ahí se requiere de un trabajo bastante fuerte para que estas otras partes que también son partes del organismo público, pues sean adiestradas y que exista un cumplimiento también por ese lado y poder mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, es algo que debe tenerse muy en cuenta, ¿no? Y para las personas que operan con entidades públicas que son del sector privado, existía un proyecto para solicitarle a cualquiera que trabaje con el ente público que esté calificado en ISO 37001. No creo que eso salga este año, ya que hay temas que son más prioritarios actualmente, pero está puesto en la mesa. Entonces es algo que ya deberíamos ir considerando si es que nuestra entidad tiene principalmente sus operaciones con entes públicos, ¿no? Regreso ahí a algo que estábamos conversando, no es necesario que esté en la ley para que yo lo cumpla. Es mejorar mi transparencia, mejorar mis operaciones y así lograr tener operaciones eh, mejores y estar preparados para el futuro, ¿no? Entonces, seguimos ahí. Y en esta norma, pues, se habla de soborno, ¿no? Como habíamos dicho, el soborno es obtener una ventaja previo a la entrega de bienes financieros o no financieros que sean capaces de influir en una persona. Entonces, ahí cuando obtengo esa ventaja, esa ventaja es donde empiezo con el soborno, ¿no? Dame un segundito. Ahorita se nos está uniendo Pablito.
Y entonces ahí es de que logro esa ventaja no apropiada. Un segundito. Ya. Y soy capaz de obtener un contrato, ¿no? Y obviamente cualquiera de estas cosas es una violación a las leyes actuales vigentes en el país, a leyes internacionales, y comprometen pues las responsabilidades y obligaciones del funcionario público y del funcionario privado que está relacionado con esto. Vamos siguiendo ahí, esperemos que Pablo ya se conecte. Y ahí vamos con dos cosas, ¿no? Que, que están así como que bastante relacionadas, ¿no? Que son el soborno y la extorsión. Entonces, por ejemplo, en el soborno yo entrego un, un bien, un valor o algo significativo para obtener una ventaja frente a los competidores, influyendo sobre la persona que tiene la decisión, ¿no? En la extorsión también hay una entrega, sin embargo el que entrega no recibe nada del receptor. Entonces, lo que sucede ahí es que cuando procedo a la entrega, pues estoy bajo una amenaza de algún perjuicio de alguna forma, ya sea directamente a la empresa, a mí como persona o a mi familia. Esto es súper importante porque, por ejemplo, en la FCPA sí se habla de que si un funcionario o una empresa o un representante de una empresa ha tenido que pagar un valor porque se ha visto coercionado o extorsionado, pues eso no se considerará como soborno y no serán sancionados, ¿no? Ahora lo que sí viene de la mano es que es bastante complicado para las empresas que puedan probar esto. Entonces, sí se debe llevar una adecuada documentación, ¿no? Y tenemos que ser súper claros en ese tema, especialmente si tenemos que cumplir, por ejemplo, con la FCPA, que también exige la transparencia de los libros. Entonces, si usted tuvo que pagar un valor por una extorsión, tendría que estar también en sus libros. Sin embargo, acá pues no tenemos convenio o por lo menos no hemos adoptado esa norma ni una similar, pero es súper importante que se sepa cuál es la diferencia, porque mañana sí me puedo haber ganado el contrato en, de buena fe, con todo el cumplimiento del caso. Sin embargo, un funcionario público puede venir y decirme, te voy a quitar el contrato si no me das el 10%, el 20%, o X, Y, Z valor, o si no pagas X, Y, Z cosa del cual yo soy beneficiario. Entonces, eso sería ya un acto de extorsión, ¿no? Porque lo que está haciendo es amenazarme con un perjuicio, ya sea económico o físico. Entonces, eso para que lo tengan súper claro. Y como les comentaba, ¿no? La FCPA como el UK Bravery Act, que es bueno, es el símil de la FCPA en el Reino Unido, hablan acerca de los pagos cuando son por concepto de extorsión y que esos pues no deben ser considerados como un soborno, ¿no? Y que deben ser denunciados de, de la debida manera, ¿no? Pablito, no sé si ya nos puede ver. Un ratito, no sé si hasta este punto, no sé si tenemos alguna pregunta o si quieren ver algún tema específico. Un segundito, el doctor Díaz. Déjenme checar si tenemos preguntas en Facebook, ¿ya? Vamos a ver. Si me aclaras, Alejandro, la certificación, pues mm,
Sí, bueno, si te refieres a la certificación que yo tengo como auditor líder, sí, la tomé con una entidad en Colombia que se llama APLOS. Ellos te certifican como auditor líder. eh, es más o menos 180 horas de estudio, si me escapa un poquito el tema ahí, pero más o menos son como unas 180 horas de estudio. Entonces, yo estoy más enfocado al tema de la evaluación como auditor, ¿sí? Como auditor de los programas de cumplimiento y también como relacionado con lo que, con información fuerte, que es la parte de prevención de delitos financieros. Entonces sí, sé que puedes tomar esta certificación también. Aquí hay entidades que lo hacen. Me parece que Deloitte tiene un programa para esto y en vía web lo puedes tomar con PSA, se me escapa el nombre, me disculpas, pero sí, también hay uno vía web, que es PSA algo, es un certificador internacional de bastante renombre con el que podrías trabajar estos temas, ¿no? Entonces, ahí sí lo que sí les puedo comentar es que del otro lado, cuando no hacemos revisiones, lo que hacemos es ayudar a la preparación para la certificación de las empresas. Entonces, los ayudamos o les asistimos en la elaboración de sus mapas de riesgos, sus procedimientos de control, y para que queden listos para el tema de ser certificados, ¿no? Aquí me parece que inclusive Buró Veritas también está dando cursos para que tú puedas formarte en este tema, ¿no? Ya, aquí por ejemplo Alejandro nos pregunta, eh, a los planes de continuidad y contingencia, ¿qué se puede hacer con planes que realmente, con entidades que realmente no tomaron ningún escenario en la actualidad real y que no se cuenta realmente con ningún plan aplicable? Ahora, por ejemplo, si tú formas parte de esa entidad, pues sí tendrías que hacer una reunión con el directorio, con la junta, dependiendo de dónde estés, y exponerles que sí se requiere tener un plan para esto, que tiene que estar atado con el plan de continuidad del negocio, de un lado. Y del otro lado, pues por ejemplo, si tú eres de auditor externo, sí deberías estar evaluando si, si esto podría afectarnos a futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que no esté cubriendo alguna base y, y mi sistema de control interno tenga una debilidad que se pueda expresar como una debilidad material, ¿no? Esto, por ejemplo, pues lo llevamos, o cuando somos auditores externos para entidades que principalmente contratan con el Estado, es un riesgo de cajón, el riesgo de los sobornos, y hay que diseñar procedimientos de detección de pagos indebidos. Entonces ahí sí te puedo dar unos dos tips que, por ejemplo, siempre tiene que ver con, o por lo general, vas a encontrar valores por consultorías que nunca se hicieron, valores por reembolsos de gastos que nunca pasaron, y eso puede estar o no a nombre de una persona dentro de la entidad, o puede estar siendo pagado a una empresa hacia afuera. Entonces, para detectar si ahí requiere de hacer un poco de una debida diligencia, a quién se le está pagando, y hacer de lo que siempre se hace, eh, revisar esencia sobre forma, ¿no? Entonces, no simplemente tener la factura significa que está debidamente soportado. Eso en el aspecto de la auditoría externa. En el aspecto de la auditoría de cumplimiento, pues si no hemos, en nuestro programa de gestión y mitigación del soborno ya no conlleva un punto sobre este riesgo de la pandemia, pues ya tendríamos una observación de cumplimiento ahí, que podría llevar a un dictamen de no cumplimiento, ya que tu perfil de riesgo no estaría completo y no habrías tenido una respuesta total. Recuerden que en las auditorías de cumplimiento, pues,
es el tema un poquito más cerrado, no es como que si cumpliste o no cumpliste con esto. Sin embargo, actualmente aquí en el Ecuador, las auditorías de cumplimiento las están haciendo las entidades por su propia cuenta, como parte de sus procedimientos normales internos, excepto las que tienen que ver con programas de lavado, que en esa sí está la ley requiriendo un dictamen por parte de un revisor externo. Entonces ahí sí sería bastante extraño que una entidad que lo hace por cuenta propia, pues no haya evaluado el perfil de riesgo, porque o tal vez por ahí algo falló, pero la cosa es que se vaya respondiendo, ¿no? Y recuerden, el riesgo está aquí, es ahora, y no solo conlleva riesgos de soborno, como estamos hablando en este momento, ya nos los dijo ayer también Juan Pablo, cuando está hablando de los riesgos, los riesgos para prevenir el cibercrimen, para prevenir el robo de identidad, para prevenir el robo de datos, para no ser atacados. Entonces, todas esas cosas, si antes tenían un nivel de riesgo de 5, si siquiera subieran una o dos rayitas más, y que tienen que ser actualizadas en nuestras matrices, ¿no? Como te digo, si internamente no lo estás viendo, tal vez hay que escalar un poquito y hablar con alguien de un grado más alto para que ya se empiece a considerar esto, ¿no? Sin embargo, que el oficial de cumplimiento o el auditor interno, pues sí, están en un nivel bastante alto y deberían tener la capacidad de dar a conocer esto. Y ya como revisores externos, ya sea en auditoría externa o de cumplimiento, pues ya sería una observación, porque no estaríamos cumpliendo con todo lo que se requiere para sustentar que se puede seguir operando. Entonces, bueno, ahí para decir... Solo ahí, buenas noches con todos. Bonito. Pablo Díaz les saluda. Tengo un problema con la cámara, por eso no he podido conectarme visualmente, pero he estado escuchando atentamente. Mucho gusto con todos, gracias por las participaciones. Solo quería acotar una cosa con respecto al tema de los planes, o el tema más que todo, el plan de continuidad y contingencia. Ha pasado y de hecho, hoy por hoy, con esto de del semáforo amarillo y demás, hemos empezado o hemos iniciado revisiones de el tema principalmente como control de daños. Y se ha visto que en muchos casos de las empresas que hemos tenido la oportunidad de ayudarles, en muchos casos los planes que se diseñaron y en teoría se implementaron como planes de continuidad o planes de contingencia, ahora han fallado. Y que muchas de estas fallas son principalmente porque nadie se dio el trabajo de evaluar si los planes de contingencia que se tenía eran en verdad ajustados a las dimensiones y a las operaciones de las empresas. Entonces, sucede que muchos planes de contingencia han quedado cortísimos para poder mantener las operaciones y otros planes han sido muy difíciles de desarrollar, puesto que han sido de manuales o tomados de manuales de empresas mucho más grandes y la cantidad de procedimientos o el diseño de los procedimientos era muy extenso y les trajo varios días para poder restablecer la operación. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta, de que el cumplimiento de los planes de contingencia se debe de ir haciendo las evaluaciones permanentemente de si el plan de contingencia va a responder a los objetivos de una entidad, porque muchas veces los planes de contingencia, como digo, son muy amplios o muy escasos y no responden a la operatividad de la compañía, y en ese momento hay que hacer un control de daños. ¿Qué nomás pasó? ¿Qué nomás quedó por fuera? ¿Qué nomás no quedó registrado en esos días? Y recién ahí podremos saber cuánto es el efecto
el efecto monetario de ese daño. Entonces, ahí sí, como les decíamos, sí les recomendaría que ustedes, si están encargados de velar por estos planes de contingencia, hagan una prueba piloto. Traten de hablar con la administración para hacer pruebas pilotos de 1 hora, 2 horas, a ver qué tan factible y qué tan bueno es el plan para poder restablecer operaciones, porque si no, nos hemos topado con temas bastante grandes y desagradables en el sentido de que hay información que se quedó totalmente por fuera o en stand-by dentro de lo que es la operatividad del negocio. Eso nomás, David, ahí sí te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Pablito. Sí, súper importante lo que justo nos dice Pablito, ¿no? A veces por ahí alguien lo copió y no lo adaptó totalmente a la entidad y resulta que terminé con un montón de procedimientos que no puedo cumplir, con un montón de no aplicas o de salvedades, ¿por qué? O alenté demasiado el sistema, ¿no? Entonces, para considerar también que y regresando a lo que habíamos conversado, ¿no? Los sistemas eh, los programas de cumplimiento, los programas de prevención de soborno, los programas de prevención de lavado, deben responder al perfil de mi entidad. Entonces debo trabajar mucho en el perfil para tener un programa adecuado a mí, un programa de riesgos adecuado a mí. Es obvio que no voy a poder responder a todos los riesgos que existen, pero sí debo mitigar los más importantes. Entonces, ahí como que el copy-paste no funciona mucho porque sí se deben adaptar. Pueden haber cosas que no esté yo obligado a cumplir. Entonces, sigamos de ahí un poquito más. Entonces, bueno, vamos a hablar de la política antisoborno, ¿no? Primero, como habíamos conversado, todos los organismos o toda la entidad debe tener eh, una adecuada segregación de funciones, ¿no? Y esto debe estar delegado a cada persona. Recordando que en el tema de prevención de soborno, eh, lo más alto, la responsabilidad más alta va a estar sobre la alta gerencia, ¿no? Y luego de eso ella va a delegar a la persona o comité que haga la función del seguimiento, del diseño, el monitoreo del programa y adicional a eso, ya pues operativamente, qué parte de cada control le toca a cada persona, ¿no? Entonces esto tiene también que estar reflejado en el organigrama. Entonces, súper claros ahí que si, por ejemplo, se necesita hacer una actualización de perfil para tener estas responsabilidades o estas tareas a cumplir para ciertos cargos, se debe trabajar mucho de la mano con el área de recursos humanos, que es bastante importante dentro de las entidades y con la cual pues vamos a estar operando en conjunto, ¿no? Recuerden, no solo por el tema de actualizaciones de perfiles, sino por el tema de inducciones, reinducciones, sensibilización. Entonces es bastante importante que se converse con ellos y que esto esté adecuadamente documentado, ¿no? Entonces ahí pasamos. Y como les decía, ¿no? La principal responsabilidad es de la alta dirección. Entonces, pues si pasa algo, los responsables principales son las personas que están en la alta dirección y son los que llevan de nuevo el tono de la gerencia. Entonces es súper importante que ellos tengan un tono adecuado. Y después de eso, si viene la función de cumplimiento contra el soborno, que ahí puede ser una persona delegada o un comité. Eso pues diferirá de acuerdo a la complejidad y tamaño de cada empresa, ¿no? Entonces hay que tener esto súper claro. Y vamos a ver pues la función de cumplimiento contra el soborno, ¿qué es lo que tendría que hacer? No. Primero, supervisa el diseño y la implementación de las políticas, como habíamos conversado, ¿no? El oficial de cumplimiento o la persona delegada o el auditor interno, si es que es el delegado, pues va a tener que sentarse a evaluar el perfil de riesgo y sobre eso va a presentar un programa con las debidas actividades de control que nos van a ayudar a mitigar este riesgo, ¿no? Luego de eso es la persona que provee asesoramiento en los casos que se requiera. Por ejemplo, si hoy en día o antes de la pandemia no requería de una fuerza de venta externa, sino que podía utilizar la mía, y resulta que
con el tema de la pandemia ahora requiero un agente, pues sí, tendría que estar ahí la persona que esté encargada de esto, dándonos su punto de vista de cómo protegernos de los sobornos, ¿no? Cuando estamos trabajando con un tercero, que, como les digo, es una parte así bastante olvidada cuando se trata de programas de cumplimiento, o por lo menos eso es lo que en nuestras asesorías hemos podido ver acá en el Ecuador, ¿no? Eh, Internamente están muy bien, están perfectos, las personas, los funcionarios, la alta gerencia, recursos humanos está alineado, todo el mundo está alineado, pero de repente por allá la persona que está operando en mi nombre no está cumpliendo, no tiene un procedimiento o no se le ha dado a conocer ciertas cosas. Entonces eso también tiene que ir de la mano con un buen asesoramiento, ¿no? Es la persona también que está encargada de hacer las revisiones para estar al tanto de si se está o no se está cumpliendo. Entonces eso es otra cosa también súper importante, que haga el monitoreo y que ese monitoreo sea con un debido tiempo, ¿no? Especialmente de cosas que se delegan, ya que pues el oficial de cumplimiento o el auditor interno o el comité que está revisando esto, pues sí tiene que hacer unas pruebas que deben responder a cierta periodicidad para asegurar que está operando el sistema y es efectivo, ¿no? Y por último, revisar los informes, que pues estos estarán direccionados a la alta gerencia, ¿no? Diciendo si se ha cumplido, si se han observado nuevos riesgos, si es que existen ya sanciones a personas que no lo hayan cumplido, o que si se requiere hacer una investigación por una sospecha de un pago de soborno o alguna cosa, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, les puedo decir es que cuando ya uno inicia una investigación interna, pues sí tiene que asegurar de que el empleado siga operando como ha estado operando normalmente, ¿no? Cesarlo en sus funciones, quitarle sus funciones, reducirle sus funciones. Recuerden que puede tomarse como un despido intempestivo y eso puede ser muy malo para la entidad. Y adicional a eso, que no vas a poder eh, llegar al punto de sanción como se requiere, ¿no? Ni a una separación adecuada si se requiere que se separe esa persona. Entonces, hasta ahí hemos llegado. No sé si por ahí tienen alguna otra pregunta, si algo no nos quedó, no nos quedó claro, pues el tema es bastante extenso. Sí, pues es un poquito complicado en tratarlo como en una hora, pero estos son como que los puntitos más fuertes cuando estoy pensando en un programa de cumplimiento de la gestión contra el soborno, ¿no? Y lo que sí les digo es que esto tiene que estar en sus matrices de riesgo, ¿no? De mañana el tema de la pandemia nos trajo muchos problemas. Las entidades que tienen como su principal cliente a una entidad estatal, pues van a tener que subir ahí el riesgo unas 2 rayitas o 3 rayitas tal vez, y estar muy pendientes de las personas que hacen los negocios con ellos, de que ellos no estén dando pagos de facilitación o pagando dinero o dando, no sea el normal, ¿no? Vamos a ver un ratito el chat. Ya, Alejandro, bueno, nos pregunta acerca de próximas capacitaciones. Sí, desde el próximo mes vamos a empezar pues, un programa un poquito más, ¿cómo se podría decir? Programas de capacitación más a detalle, ¿no? Por ejemplo, Pablito y pues otras áreas están trabajando ya en temas de NIF para las personas que les interesan, ¿no? Porque recuerden que también NIF vino con algunos efectos, ¿no? Que sobre instrumentos financieros, sobre beneficios, sobre propiedad, renta de equipo, deterioros. Entonces vamos a estar conversando acerca de eso próximamente. También, bueno, estamos trabajando a futuro con nuestro personal humanos, también de una charlita de recursos humanos sobre las auditorías que van a venir, ¿no? Por
porque hay muchas cosas que cumplir en esta nueva normalidad. Entonces eso también lo vamos a estar conversando como que en un futuro más cercano. Y obviamente con un tema súper importante que fue el primero que tratamos y que pues ya lo vamos a hacer un poco más amplio con Pablo, que es el análisis de datos, enfocado a temas de cumplimiento o enfocado al tema Como de que la casa construir, nos diera alientos, como que la casa fuera, ya el próximo mes estamos por esta misma plataforma tratando de tener que pues un diera cosas. horario que esté, bueno, de acuerdo a cada persona y que, en el que puedan asistir, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso. Con todo, siempre nos pueden seguir, estamos en Facebook, como, nos pueden buscar como @maneygroup.c, en Instagram como Manegroup Ecuador. Tenemos nuestro canal de YouTube, ahí estamos publicando por lo general cápsulas con contenidos súper importantes. Nuestro canal se llama Infomanet. Y en LinkedIn, en LinkedIn nos pueden encontrar como Money Group. Entonces siempre estamos sacando información. Y pues, bueno, ahí estaremos promocionando nuestras nuevas capacitaciones, ¿no? Y sí, justo como Alejandro nos indica, o por ahí nos pone también, pueden encontrar en nuestra página web, es www.manegroup.com. Ahí en la sección de capacitación, pues estaremos informando de nuevos. Este pues fue más un encuentro con grandes profesionales con los que colaboramos, que nos han dado una manito porque todo el tema es free, es un apoyo a la comunidad con el que hemos pensado, tratando de llegar a las personas que pues, tal vez necesitan ahí un poco de dirección para atacar todas estas cosas que nos están pasando. Entonces eso, hasta ahí les puedo preguntar. No sé, Pablito, si usted nos va a comentar algo. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Lo único que quería acotar es, a partir del siguiente mes, estaríamos trabajando también de esta misma modalidad, buscando la recepción de todos ustedes y el que nos ayuden siguiendo nuestras páginas para poderse informar. Además de las capacitaciones que dijo David, vamos a tratar también de con los colaboradores que ustedes pudieron ver en esta semana, sacar materiales para compartir en las páginas, materiales de interés sobre lo que se habló en estas charlas y también algunos otros charlas y cursos, pero más estamos enfocados en tratar de hacer los charlas. El único que quisiéramos ver si es que podemos hacer un curso y eso lo pondremos en las páginas para que ustedes puedan ver el tipo de receptividad que tengamos, es además de las NIP, además del tema de lavado de activos y de los efectos de COVID sobre las NIP. Estábamos viendo también, tratando de conversar con Juan Pablo, y que es nuestro asociado experto en redes, software, sistemas, también hablar con la doctora Alexandra Montilla para poder, y nuestro cuerpo legal, para poder establecer una capacitación quizás un poco más a profundidad de ciertos aspectos que se habían topado en la charla del día martes, ciertos aspectos sobre la perfilación y sobre eso, cómo incluye la perfilación dentro de lo que es el ámbito de los recursos humanos. Eso también es otra cosa que quizás nos estaba quedando por fuera. También estaremos haciendo a través de esta charla, trataremos de hacer con toda la antelación posible las publicaciones para que puedan seguir inscribiéndose y poder seguir aportando un poco del conocimiento y quizás ya para el próximo mes, como estos trabajos que les comenté que estamos haciendo, ya tengamos resultados, ya podamos tener informes quizás, ponerlos también como vivenciales en ejemplos dentro de las charlas y cursos que demos, y a poder ahí proyectar los resultados que hemos sacado de uno u otro análisis que hemos hecho.
Eso nomás por mi parte también. Agradecerles a todos ustedes por esta semana de trabajo, por esta semana de charlas. Y a David, muchas gracias por lo que se ha trabajado en esta plataforma. A todos los demás panelistas que tuvimos en esta semana, agradecerles. Y a ustedes, más que nadie, a ustedes los participantes que nos han ayudado con todas sus preguntas. Si es que tienen alguna duda, algún otro comentario, algún tema adicional, no duden en comunicarse. Los números telefónicos están también en las páginas que David mencionó. Comunicarnos y trataremos de solventar alguna duda, de solventar alguna pregunta, de ver incluso si la posibilidad de ya conocerlos, por lo menos por Zoom, para poder charlar y hablar sobre los temas que pueden ser interesantes y que podemos tener un valor agregado mutuo de compartir información. Eso nada más. Muchísimas gracias a todos. Y hay una última preguntita que me mandaron acerca de los certificados. Sí, porfa, los que van a los que, bueno, requieren un certificado, envíenme sus datos completos, nombre completo y número de cédula a info@maneygroup.com y pues revisaré cuántas horas han asistido y según eso pues se emitirá un certificado por un máximo de 5 horas académicas que está, bueno, es avalado por Money Group e irá firmado por Pablo y por mi persona. Sí, entonces no se olviden, si requieren el certificado de los CPs, envíenme sus datos completos, nombre completo y número de cédula, y les enviaremos el documento digital a sus correos electrónicos. Y bueno, muchas gracias, como les dijo Pablito, y que tengan una buena tarde y estamos con ustedes pendientes para seguir trabajando. Estén bien. Bueno, ¿tú qué lo deseas? ¿Un cafecito? Perfecto.